Estamos de regreso, nos acompaña en este tiempo el pastor Vladimir, el pastor Rubén, y hemos estado compartiendo sobre los diferentes tipos de mente que nos habla la palabra. Y ahora nosotros queremos profundizar un poco sobre la mente espiritual. Y Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hemos estado hablando sobre la mente natural y hablamos sobre la mente carnal. Y cuando hacíamos el énfasis en cada una de estas, de alguna manera mirábamos como una transición o un proceso por donde cada uno de nosotros pasamos o tenemos que pasar, en dependencia del lugar donde nos podamos encontrar hoy. Pero una de las cosas que vamos a ver es que cuando nosotros estamos en la mente natural, vamos a ser gobernados por el ámbito, las emociones, lo que podemos tocar, y entendíamos después con la mente carnal que los pensamientos que gobiernen van a ser los que van a tomar el control y van a moldear el carácter o el caminar de la persona. Decíamos en Proverbios 23:7 que ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, ahora que estamos hablando de la mente espiritual, lo primero que nos vamos a encontrar es que vamos a ser expuestos a la verdad. Y la palabra dice que la verdad nos va a hacer libres. Pero una vez que la verdad venga, va a suceder algo en nosotros que se van a levantar como fortalezas o pensamientos, creencias que se habían establecido, formas de pensar, formas como el mundo nos dicta, el sistema, que nos van a decir: no vamos a recibir eso, no me voy a acomodar, no es la mejor forma de hacerlo, no es como debo de comportarme, debe de haber otra manera. Y entonces comenzamos a tratar de razonar o entender lo que la palabra nos está diciendo. Por eso es tan poderoso Romanos 12:2, porque el apóstol dice: no os conforméis. Y esta palabra en el original tiene que ver con no tomar la forma del sistema de este mundo caído. Es decir, que no debemos de dejarnos guiar por lo que estamos viendo en lo natural, sino que debemos de empezar a abrirnos y empezar a ver con nuestros ojos espirituales y así comenzar a generar el cambio en nuestra mente espiritual. Ahí es donde necesitamos entender a qué se refería Pablo con la palabra mundo, porque no es un enfoque físico, sino que la palabra mundo tiene que ver con una serie de principios, diseños, prácticas, conductas que están planteados en la vida de las personas, pero que cuando yo quiero hacer la transición a una mentalidad espiritual, a una mentalidad que quiere agradar al Señor, la primera acción que dice Pablo: no debemos conformarnos, no debemos adoptar esa manera, no debemos de dejar que el sistema, los principios del mundo influencien nuestra manera de vivir. Ahora, ¿cuál sería el centro de los principios del mundo? ¿Cómo operan los principios del mundo? ¿Cuál sería su objetivo principal? Son principios que están alejados de la voluntad de Dios. Hay diferentes maneras de cómo el mundo se comporta, se desarrolla, pero la esencia de cada uno de esos principios es que es una vida que se establece fuera de la voluntad de Dios, fuera del consejo de Dios, fuera de los anhelos de Dios. Entonces, cuando yo comienzo a hacer esa transición en mi mentalidad, en mi crecimiento espiritual, yo necesito hacer una separación. Y Pastor Johnson, usted decía, lo primero que comienza a acontecer es que la verdad llega, la verdad de Dios llega, la verdad de Dios llega como una luz que alumbra, expone toda nuestra manera de vivir, todo nuestro comportamiento, todo lo que es agradable o desagradable de Dios. Pero una vez que la verdad de Dios se expone, yo necesito tomar una decisión, salir de los principios que estaban alejados a la voluntad de Dios y comenzar a vivir una vida donde los principios del Señor me comienzan a gobernar. ¿Cuál es lo extraordinario de eso? Que en ese preciso momento es cuando nuestra vida comienza a tener una transformación plena en toda la área. Por otro lado, hablando un poco de la neurociencia, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, es importante entender que hay un sistema de desplazamiento, pensamientos que gobernaban mi mente y pensamientos nuevos que han de gobernar mi mente. Son como plataformas mentales de pensamiento donde una caduca
y nos abrimos a una nueva forma de pensar. Entonces la palabra dice renovado. O sea, cambiar el sistema de pensamiento que te ha gobernado tradicionalmente por un nuevo sistema de pensamiento que te va a gobernar de aquí al futuro. Entonces los pensamientos de Dios son de bien, tienen un fin, tienen un propósito. Tiene que ver con el desarrollo de nosotros en toda la vida de Dios, en esta tierra y la eternidad. Evidentemente son más grandes que cualquier propósito, por muy bueno y grande que sea de un ser humano, siempre lo va a superar el pensamiento de Dios. Entonces, es más, el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros nos abramos a una nueva dimensión de estilo de vida en Dios si no se renueva. Porque la tendencia cuando no nos renovamos es a una conformación, es decir, a adquirir un cuadro que ya está puesto. Entonces, venir al Señor significa cambiar todo un sistema de pensamiento, de inicio, un sistema de estilo de vida. Como yo concebía la vida, choca con un muro de nuevas maneras de pensar, de nuevas maneras de hacer las cosas, porque aprendí a ser un papá según lo que me enseñaron y no de la forma que la Biblia lo expresa. Entonces, cuando venimos a la Sagrada Escritura, son los pensamientos de Dios plasmados en letra por el soplo del Espíritu Santo, donde nos enseña modelos de conducta, de cómo debemos de conducirnos en las diferentes expresiones de vida como ser humano. Yo tengo una que adquirí de un sistema tradicional, generacional en el cual yo me desenvolví y ahora necesito desplazar ese sistema por uno nuevo que tiene que ver con la palabra de Dios expresada en la Escritura. Ese sistema va a provocar en algún momento una resistencia. Entonces, conscientemente, por eso lo amamos con nuestra mente, tomamos decisiones para morir a un estilo de vida, para desplazar un estilo de vida anterior y abrirnos a uno nuevo, donde no lo entendemos todo, pero empezamos en un proceso de educación por la palabra. ¿Qué es lo que hacemos? Es introducir nueva información. Por eso, tomar la palabra de Dios y traerla a nuestra vida es lo que Dios le dijo a Josué. Josué entra en un nuevo liderazgo, tiene que llevar 3 millones de personas, ha visto cómo lo hacía Moisés y le dijo el Señor, necesitas guardar la palabra y trabajarla de tal manera que no sea parte de ti ni de día ni de noche, porque hasta entonces te irá bien. Todo el sistema que él conoció ahora caducaba hacia lo nuevo y necesitaba desaprender lo anterior para aprender lo nuevo. Entonces, si tú puedes ver en muchos programas que estudian sobre la neurociencia, te dice que la capacidad de aprendizaje es directamente proporcional a la capacidad de desaprendizaje. Entonces, muchas personas a cierta edad les cuesta aprender nuevas estructuras porque no quiere soltar lo viejo. Muchas veces cuando venimos a Cristo, de alguna manera luchamos por ese nuevo estilo de vida, por esta nueva improntación de los pensamientos de Dios en nosotros. Y eso va a provocar cambio o va a provocar una resistencia. Entonces, ¿ante qué estamos? Dice la Biblia, un culto racional. ¿Qué tiene que ver? Con una decisión consciente que los modelos anteriores no funcionaron. Que muchas veces yo establecí un modelo que no dio los frutos que yo consideraba, o tengo éxito en las empresas, pero mis hijos tal vez no son felices, o tengo éxito en lo profesional, pero no tengo un buen matrimonio, donde el sistema de Dios, la palabra de Dios, los pensamientos de Dios nos muestran un modelo y un estilo de vida perfecto, que no tiene ninguna área de debilidad, totalmente perfecto. Entonces, ese nuevo establecimiento es donde nos abrimos a una mente espiritual que necesita obediencia a la palabra del Señor. En esa apertura, pastor, lo que usted nos está compartiendo es que la motivación para hacernos transicionar, lo que nos va a mover, tiene que ser el amor. Es decir, por amor es que yo lo hago, como usted lo mencionaba, que debemos de amar a Dios con todo, con nuestra mente, dice. Eso significaría que cada una de las cosas que yo voy a hacer van a ir alineadas a la perfecta voluntad de Dios, pero no lo voy a hacer por una obligación o un compromiso, sino que lo voy a hacer simplemente por amor. Y creo que eso va a ser clave, que lo podamos nosotros recibir en nuestro corazón y entenderlo, porque ahí parte todo. Dios es amor
y Él nos da de su amor. Y eso es lo que nosotros debemos de reflejar, el amor de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a meditar en el amor, muchas cosas van a cambiar a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces por amor cedemos a algunas cosas que estábamos parados, que estábamos firmes, que decíamos no cambio? Pero por amor hacia ese ser querido, entonces yo decido hacer una transformación para que gobierne el amor y se puedan alcanzar las cosas que están preparadas para cada uno. Cuanto más con el Señor. Entonces se hace importante que podamos entender hoy que hay cosas que necesitamos cambiar. Y solo quiero leer este verso antes de ir al corte. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Vamos a ir un corte y regresamos.